El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, posteó en su cuenta en la red social X que el gobierno del hermano Estado Plurinacional de Bolivia rechazó contundentemente la inclusión de Cuba en la lista unilateral de Estados Unidos que señala a nuestro país como supuesto Estado patrocinador del terrorismo. De acuerdo con el comunicado, la inclusión de Cuba en la lista viola los más elementales principios de la Carta de las Naciones Unidas, atenta de manera multidimensional y ocasiona graves violaciones a los derechos humanos de la población cubana. El Estado Plurinacional de Bolivia reiteró su solidaridad con la nación antillana y afirmó que el bloqueo es un grave acto de injerencia que tiene objetivos políticos y de desestabilización del orden interno en Cuba. Rodríguez Parrilla también agradeció la declaración de los cancilleres de CARICOM, quienes, reunidos en Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias, llamaron urgentemente al gobierno de la Casa Blanca a eliminar a la mayor de las Antillas de la ilegal lista de estados patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos insiste en argumentar que Cuba debe permanecer en la lista unilateral de países que patrocinan el terrorismo. Una contradicción cuando es un hecho que de una vez el gobierno norteamericano tuvo que confirmar que Cuba coopera en la lucha contra el terrorismo. Ante tal discordancia, los propios periodistas estadounidenses preguntan ¿cómo es posible esa incoherencia? State removed Cuba from the list of countries not fully cooperating against terrorism. That's right. Can you explain a little that rationale, and also is this a prelude to Cuba no longer being considered a state sponsor? The designation of a state sponsor of terrorism is a totally separate process from an NFCC certification. Moreover, the U.S. and Cuba resumed law enforcement cooperation in 2023, including on counterterrorism. Therefore, we've determined that Cuba's continued certification as a not fully cooperating country was no longer appropriate. How can they still be considered a state sponsor of terrorism if they're cooperating on counterterrorism, as this report said? So you can be a cooperator on counterterrorism, but we still believe that there are actions that they are undertaking that are of the support of terrorist activities. I'm not going to get into those specifically from up here. También el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, reiteró su rechazo al bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Asimismo, el líder del Parlamento nicaragüense manifestó su indignación por las arbitrarias decisiones y la política hostil del imperialismo estadounidense de continuar bajo falsos pretextos la inclusión de Cuba en la unilateral lista de países patrocinadores del terrorismo. A la par, el Movimiento Nacional de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba exigió la exclusión de la nación antillana del espurio listado. El pronunciamiento refiere que la eliminación de Cuba de este documento significaría un acto de justicia histórica, tomando en consideración la política incuestionable mantenida por la Revolución Cubana a lo largo de los años en su lucha frontal contra el terrorismo, de la cual ha sido también víctima. El Comité Antiimperialista Uruguayo de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo, en nombre de las diversas agrupaciones que aglutina, demandó hoy de la misma manera el levantamiento del cerco económico, comercial y financiero de Washington contra el pueblo cubano. Franceses de diversos ámbitos de la sociedad manifestaron como parte de una jornada de actividades y festejos populares en la localidad del País Vasco francés su solidaridad con Cuba y denunciaron el bloqueo que le impone Estados Unidos desde hace más de 6 décadas. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, celebró la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirar a Cuba de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, también cuestionó que la administración de Joe Biden mantenga a la mayor de las Antillas en la lista general de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Bueno, la lista de países que colaboran con el terrorismo, que es una etapa, porque todavía falta precisamente la decisión de sacar a Cuba definitivamente de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ese es un siguiente paso. Creo que la decisión que tomó el gobierno, estamos seguros de que la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos va por el camino correcto, pero es injusto mantener a Cuba en la lista general de países que patrocina el terrorismo, porque ustedes saben que obviamente Cuba ha hecho esfuerzos muy importantes para apoyar a Colombia en sus distintos procesos de paz, pero además esto tiene un impacto sobre migración, porque lleva a la isla a tener condiciones muy adversas, y eso fue una decisión injusta que tuvo que ver inclusive con el apoyo
de Colombia de Cuba el proceso de paz en Colombia con el ELN. Así que hemos desde el día 1, siguiendo las instrucciones del presidente Petro, hemos insistido al gobierno de los Estados Unidos que debe sacar a Cuba definitivamente de esa lista. Y también nosotros, como principio de política exterior, no estamos de acuerdo con las medidas unilaterales y extraterritoriales de los gobiernos. Creemos que se debe hacer en el contexto multilateral de Naciones Unidas o de los otros escenarios multilaterales, y creemos que el aplicar sanciones en lugar de ayudar también complica la situación de estas naciones.